Matemáticas, matemáticas y más matemáticas. Números, ecuaciones, variables. Aplicamos la matemática en cada momento de nuestra vida. La aplicamos cuando vamos a comprar al mercado, cuando medimos una distancia a la que queremos llegar. La aplicamos en toda nuestra vida diaria. Hoy, como estudiantes de Derecho, nos planteamos una interrogante. ¿Cómo podemos aplicar la matemática a nuestra carrera, a la vida donde buscamos la justicia plena en cada momento? ¿Cómo podemos aplicar esta ciencia para poder resolver conflictos legales? El día de hoy, con mis compañeros, queremos presentar las inferencias lógicas en el derecho. ¿Creen que un juez puede tomar una decisión jurídica basándose únicamente en su opinión personal? Como estudiante de Derecho, probablemente todos responderíamos que no, porque una decisión judicial debe estar sustentada y ser totalmente objetiva. Debe basarse en razones verificables. Y es ahí donde entra a tallar nuestro tema, donde nos acompaña y va de la mano de la matemática. Es ahí donde podemos conocer y apoyarnos de las inferencias lógicas. ¿Para qué? Para garantizar la construcción de argumentos válidos utilizando determinantes y premisas. En nuestro tema, y valga la redundancia, las inferencias lógicas en el derecho, explicamos cómo esta ciencia matemática nos apoya para construir argumentos válidos para aplicar las normas. Bien, ahora sí, adentrémonos un poco más en la ciencia matemática y nos preguntamos, ¿qué es la lógica? Bien, la lógica es la disciplina que estudia las reglas del conocimiento correcto. Su finalidad es distinguir cuando un argumento es válido o cuando no lo es. Dentro de la lógica encontramos a la lógica proposicional, la cual trabaja con proposiciones y su valor de verdad. Dentro de ellas tenemos algunos ejemplos. Lima es la capital del Perú. Esta puede tener un valor proposicional verdadero o falso. En cambio, ¿cómo estás? No puede ser considerada como una proposición, ya que ésta no tiene un valor verdadero o falso. Bien, estábamos hablando de las proposiciones. Ahora podemos decir que las proposiciones se pueden categorizar en, por ejemplo, las proposiciones simples, que solo contemplan una sola idea o premisa, y las proposiciones compuestas, que contemplan de una a más ideas o premisas. Las proposiciones compuestas se unen a través de un conector lógico. Pero, ¿qué es un conector lógico? A continuación, los presentaremos. Dentro de la lógica proposicional tenemos a sus principales conectores lógicos, como son la conjunción, la disyunción, la condicional y la bicondicional. Cada una de estas tiene sus diferentes símbolos y su manera de expresarlos. Por ejemplo, la conjunción con una I, la disyunción con una O, la condicional con un sí, entonces, y la bicondicional con un sí y solo sí. Cada una de estas, como dije, con su símbolo. Para esto tenemos diferentes ejemplos jurídicos para darlo a entender de una mejor manera. Con la disyunción o con la conjunción tenemos Juan estudia y trabaja. Unimos una proposición compuesta con el conector lógico y. Juan estudia y trabaja. Con la disyunción contemplamos que puede haber una disyunción débil o una disyunción fuerte. Tenemos el siguiente ejemplo jurídico. El contrato es válido o es nulo. Unimos dos proposiciones simples contemplando una proposición compuesta conectada con el conector o. Para la condicional, si comete delito, entonces hay sanción. En este conector lógico encontramos
una causa y consecuencia. Encontramos que si alguien comete un delito, entonces, como consecuencia, este entonces sería el conector lógico, como consecuencia hay sanción. Con la bicondicional, apruebas si y solo si, el conector lógico predominante, obtienes la nota mínima. En este conector lógico encontramos que cada premisa o preposición simple es condicionante de la otra. Apruebas si y solo si obtienes la nota mínima, o también podemos decir obtienes la nota mínima si y solo si apruebas. Bien, continuando con el tema. Dentro de esta ciencia matemática encontramos a lo que son las inferencias lógicas. ¿Qué son las inferencias lógicas? Bien, las inferencias lógicas son el proceso mediante el cual obtenemos una conclusión a partir de una o varias premisas. Su estructura principal tenemos que es la premisa 1, la premisa 2 y la conclusión. Es aquí donde entra a tallar un poco más el derecho, la ciencia jurídica, que nos ayudará a obtener conclusiones a base de una lógica racional. Tenemos un ejemplo, que es, continuando con la premisa 1 o la premisa mayor, si hay homicidio, hay sanción. En la premisa 2 o premisa menor, encontramos Juan cometió homicidio. Ahora, como conclusión, diremos que Juan será sancionado. A través de las inferencias lógicas podemos obtener resultados o una conclusión con una base más racional que nos puede ayudar a obtener una conclusión o decisión jurídica aplicada a las normas con una base lógica. Dentro de las inferencias lógicas estudiamos algunas de sus principales reglas, entrando ya un poco más al desarrollo jurídico en esta ciencia matemática. Dentro de las inferencias lógicas tenemos a las reglas como pueden ser el modus ponens o modus ponendo ponens, que sería modo afirmando afirmas. Para explicar esta regla de la inferencia lógica, la desarrollaremos con un ejercicio, donde tenemos los siguientes enunciados. Si una persona mata a otra dolosamente, que sería el primer enunciado con la premisa P, entonces comete homicidio simple. La siguiente premisa sería Q. Juan mató a Pedro dolosamente, que sería la premisa P. Y como conclusión, Juan cometió homicidio simple, que sería premisa Q. Desarrollaremos para explicar brevemente esta regla matemática. Tenemos a la primera premisa, si una persona mata a otra dolosamente, que sería P, entonces, ¿cuál era el conector lógico de entonces? Sería la flechita mirando a la segunda proposición o premisa, comete homicidio simple, que sería Q. Juan mató a Pedro dolosamente, que sería la premisa P. Como conclusión, y aplicando el modus ponendo ponens, afirmando afirmas, se irían las dos premisas P, teniendo como conclusión que Juan cometió homicidio simple o que es la premisa Q. Es así como hemos aplicado el modus ponendo ponens, afirmando afirmas. Como segunda regla principal de las inferencias lógicas tenemos al modus tollens o modus tollendo tollens, que sería en español negando niegas. Para entender esta segunda regla principal de las inferencias lógicas, hemos formulado un enunciado que vamos a desarrollar a continuación. El enunciado sería, si una ley respeta la igualdad, es compatible con la Constitución. La ley no es compatible con la Constitución. En conclusión, la ley respeta el principio de igualdad. Lo vamos a desarrollar aplicando el modus tollendo tollens. Si una ley respeta la igualdad, sería, comenzando nuestra premisa 1, la primera premisa sería P. Si una ley respeta la igualdad. Esta coma la podemos intuir como un entonces, que sería el conector condicional que apunta a la segunda premisa,
que sería es compatible con la Constitución. Q. Ahora, como tenemos este punto, damos por concluida nuestra premisa 1 y continuamos con nuestra premisa 2. ¿Qué sería? La ley no es compatible con la Constitución. Ahora, tenemos aquí que la ley es compatible con la Constitución. Si tenemos este no, está negando a la premisa, por lo tanto sería un negado de Q. Muy bien, tenemos como conclusión y ya aplicamos el modus tollendo tollens, donde se irían estas dos Q como premisas, aplicando la regla principal, quedándonos la P, y como decimos, negando niegas, negamos esta P. Que tendría como conclusión la negación de P, que sería la ley no respeta el principio de la igualdad. Aplicamos el modus tollendo tollens. Continuando con la exposición, tenemos a la tercera regla principal de la inferencia lógica, silogismo hipotético. Si bien sabemos, el silogismo hipotético es una regla principal de la inferencia lógica que nos permite encadenar implicaciones condicionales. En este caso desarrollaremos un ejercicio, ubicando primero las premisas. Tenemos la premisa número 1, que vendría a ser, si un funcionario incurre en nepotismo, vendría a ser P, tenemos nuestro conector, comete infracción grave, que vendría a ser Q. Ahora ubicamos la premisa número 2. Si comete infracción grave, como ya se ha mencionado, vuelve a ser Q, nuestro conector, y debe ser sancionado, que vendría a ser R. Ahora simplemente utilizamos silogismo hipotético, que nos daría como respuesta P condicional R. Y la conclusión vendría a ser, si ocurre en nepotismo, debe ser sancionado. Continuamos con el silogismo disyuntivo. El silogismo disyuntivo nos dice que de dos opciones posibles, si una de ellas es falsa, la otra va a ser verdadera. Ahora desarrollaremos un ejemplo, ubicando nuestras premisas. Premisa número 1. O el contrato se celebró con capacidad, P, al ser una disjunción, o es nulo por incapacidad. ¿Qué vendría a ser? Ahora nuestra premisa número 2. El contrato no se celebró con capacidad. En este caso se repite, pero esta vez es negado de P. Y nos da como conclusión que si una de ellas es falsa, la otra va a ser verdadera, y quedaría el contrato nulo por incapacidad. Bien, ahora pasamos con las aplicaciones prácticas. Las aplicaciones prácticas son casos en los que la argumentación jurídica, valga la redundancia, se pone en práctica. Gracias a ella, los profesionales del derecho pueden construir argumentos sólidos. En este caso tenemos 3. La elaboración de demandas. En este caso, la lógica nos permite estructurar una demanda con argumentos claros, ordenados y coherentes. Luego tenemos la interpretación constitucional. La lógica nos permite analizar e interpretar las normas constitucionales de manera que se puedan aplicar correctamente. Y por último tenemos la fundamentación de sentencias. En este caso, la lógica permite que las decisiones de los jueces estén completamente respaldadas por argumentos de manera muy razonada. A lo largo de la exposición hemos podido concluir que la lógica matemática no solo tiene aplicación en los números ni en la ciencia como tal, sino también en el derecho, ya que nosotros en algún momento como futuros profesionales brindaremos conclusiones y soluciones legales. Por eso debemos tomar decisiones más objetivas, razonadas y justas. Muchas gracias.